Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Para conversar en temas acerca del narcisismo, de personas que viven situaciones difíciles en relaciones con personas tóxicas, también cualquier persona que tenga cualquier tipo de relación tóxica, ya sea con un psicópata, con un sociópata, con un manipulador, cualquier tipo. Todo lo que hablamos aquí le puede resultar útil porque comparten muchas situaciones con personas que viven en compañía de narcisistas o de otro tipo de personas. Vamos a pasar ya a esta breve exposición que he preparado respecto a esas características que tienen los narcisistas y que pueden permitir identificarlos, ¿no? En primer lugar, los narcisistas se creen mejores que los demás. La principal característica del narcisista es que él tiene un sentimiento de superioridad sobre todos los otros. Desde niño, desde su educación, han tenido una educación permisiva, una educación sin límites, en donde se les ha ido dando todo y se les ha premiado sin necesidad de que tuvieran que hacer esfuerzos. Eso les va dando la sensación de que ellos son superiores y se van creando unas reglas. La falta de valores morales, la falta de correspondencia entre el esfuerzo y el refuerzo o el premio que reciben por ello, hace que encuentren todo muy fácil y que piensen que en realidad es porque ellos tienen algunas cualidades que los demás no tienen, ¿no? Les hacen sentirse superiores y por ello se creen mejores que los demás y creen que pueden humillar y dominar y controlar a los demás, ¿no? En segundo lugar, quieren ser el centro de atención. El narcisista siempre trata de ser la persona que más reluzca, la persona que más brille en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Si es dentro de la familia, ellos quieren ser la persona que se siente en la cabecera, quieren ser la persona que siempre lleve la voz cantante, la que dicte las normas que rigen dentro de la familia. Si es en una empresa, siempre van a tratar de tener un puesto en la empresa en donde estén un poco por encima de los demás, ya sea siendo jefe de equipo, ya sea siendo director de algo. Lo que les cuesta en realidad es representar o cumplir papeles en segundo plano, ¿no? Ellos siempre quieren estar en primer plano y quieren ser el centro de las miradas de todo el mundo. En tercer lugar, son encantadores al principio. Y esto se da en todas las circunstancias, no solo en el bombardeo amoroso. Ellos tratan siempre de dar una imagen muy buena de sí mismos, por lo tanto siempre se presentan a los demás, suelen ser muy pulcros en el vestir, suelen vestir bien, suelen utilizar, si es posible, coches de alta gama siempre que puedan. Les gusta aparentar que son gente de dinero, que son gente de buena situación económica, aunque no sea verdad, siempre pueden simularlo, pueden engañar al respecto, pero siempre tienen eso de que quieren llegar bien a la gente, saben que es muy importante dar una buena imagen, tener proximidad con las personas, por eso al principio siempre resultan encantadores. Se ve especialmente, por supuesto, en el bombardeo amoroso, en donde ellos despliegan toda una serie de técnicas y de capacidades para enamorar y conquistar a la otra persona y llevarla hacia una montaña rusa de emociones en donde la persona pierda el control y caiga en sus brazos rendida, ¿no? Pero esto también lo emplean con las personas normales, lo emplean en su trabajo, lo emplean en sus relaciones sociales, con sus amigos, siempre tratan de ser el amigo más brillante, tratan de ser la persona encantadora, la persona que llega a todo el mundo, la persona amable.
De hecho, se da una dicotomía muy típica de los narcisistas, ¿no? Y también ocurre con los psicópatas, que es que, por ejemplo, cuando se da una situación de abuso en el interior de una familia, cuando esa persona que está siendo abusada sale al exterior y lo cuenta incluso a su propia familia, todo el mundo se queda sorprendido porque nadie puede entender que el narcisista sea de esa manera. Incluso llegan al extremo de no creer a su propio familiar, de no creer a su hija, de no creer a su hermana y creer al narcisista, que para ellos realmente es un extraño, ¿no? Es una persona que ha llegado hace poco a la familia. Pero esto ocurre porque ellos tienen ese encanto, tienen esa forma de llegar a la gente que se ganan la confianza de todo el mundo. En cuarto lugar, son manipuladores. Por supuesto, esto ya, decir que un narcisista es manipulador es hablar de la esencia misma del narcisista. Utilizan una gama muy amplia de manipulaciones, desde la ley del hielo, el gaslighting, mentir, la oscura empatía. Todo tipo de manipulaciones que se puedan dar, el narcisista las utiliza para lograr sus objetivos. El objetivo del narcisista es aparentar o aparecer como superior en las circunstancias en las que se encuentre, pero también, eso sería el combustible positivo, pero también lograr combustible negativo, que es el que de verdad le refuerza, que se lo consigue humillando, vejando, denigrando a esas personas que tiene más próximas. Cuando es en la relación de pareja, pues puede ser su marido o su esposa, sus hijos, a veces sus padres. Siempre buscan la forma de humillar a esas personas para ellos sentirse superiores y de esa forma recibir ese combustible negativo que es el que de verdad les alimenta y de verdad les hace sentirse poderosos, ¿no? Cuando son capaces de humillar y tener subyugadas a una serie de personas, para ellos eso es lo máximo, ¿no? Se sienten completamente realizados. En quinto lugar, son personas que carecen absolutamente de empatía, son incapaces de ponerse en la situación del otro. Por supuesto, si tuvieran empatía, no podrían ser tan manipuladores, no podrían hacer tanto daño, porque sentirían ellos ese daño. Sin embargo, en ese sentido tienen una frialdad absoluta y no sienten nada. Ellos se sienten en un plano superior y son incapaces de comprender lo que la otra persona está sufriendo, está pensando, está sintiendo. Lo que ocurre es que en ocasiones llegan a confundirnos porque tienen una falsa empatía, una empatía instrumental o también llamada una empatía oscura, que es que ellos se dan cuenta de cómo es el mecanismo de la empatía, cómo tienen que manifestarse, qué opiniones y sensaciones tienen que dar, qué gestos tienen que hacer para que parezca que tienen empatía. Entonces en ocasiones pueden llegar a decir eso de te comprendo, entiendo lo que estás pasando, entiendo tu sufrimiento. Eso es muy común que lo hagan los narcisistas, pero en realidad todo es falso, ¿no? Todo es un montaje, una artimaña que hacen para ganarse a la persona, para manipular, para que tengas la sensación en algunos momentos que están de tu parte, que te apoyan, que puedes confiar en ellos. Muchas veces confías en ellos, te descubres, revelas tus secretos más íntimos y después los van a utilizar para manipularte y para subyugarte, ¿no? Esta es una de las estrategias de manipulación del narcisista, es esta falsa autoestima, esta autoestima instrumental, ¿no? Perdón, autoestima no, empatía. En sexto lugar, son personas envidiosas. El narcisista, él se cree superior y por lo tanto no puede entender que alguien tenga más mérito que ellos, no pueden entender que alguien tenga más bienes que ellos, no pueden entender que alguien sea más listo o que haga mejor las cosas que ellos. Entonces eso les da una enorme envidia. Y junto con la envidia viene una especie de rabia por no conseguir esas cosas que tienen, que otros tienen, por no llegar a ocupar esos cargos que otros ocupan y por no conseguir esos puestos que a ellos les gustaría, ¿no? De ser jefes de equipo o en su familia tener un nivel de vida más alto, poder aparentar más que otras personas. Sienten especialmente envidia, por ejemplo, de los vecinos, cuando ven que hay vecinos que viven en mejor situación económica, normalmente totalmente merecida porque han estudiado, porque han desarrollado sus carreras, porque se han esforzado, pero el narcisista eso no lo comprende. Solo comprende que hay unas personas que tienen algo a lo que él aspira y que él no puede lograr.
En séptimo lugar, no les gusta recibir órdenes. Todo esto encaja con su personalidad de sentirse superiores. Al sentirse superiores no pueden comprender que venga otra persona y les diga a ellos lo que tienen que hacer. ¿Cómo le van a decir a ellos lo que tienen que hacer si ellos son los más listos, son los que lo saben todo, ¿no? Y aparte, en el hecho de recibir órdenes, ellos lo ven como una especie de humillación, una especie de ponerse en un segundo plano debajo de otra persona. Y no pueden comprender, no pueden aceptar que ellos se sitúen debajo de otra persona, con lo cual siempre tienen esa reactancia, esa reacción ante cualquier persona que trate de darles órdenes. En muchas ocasiones, por supuesto, esto lo disimulan muy bien, ¿no? Porque cuando están en un trabajo y tienen un jefe y el jefe tiene un carácter fuerte, ellos normalmente lo adulan y evitan manifestar eso, pero por dentro están sintiendo esa envidia y tienen esa resistencia a las órdenes, aunque igual tratan de disimularla para no enfrentarse con un jefe al que o bien tratan de ganarse para conseguir algún beneficio o simplemente tratan de quitarlo del puesto para ocuparlo ellos, ¿no? En octavo lugar, se muestran invulnerables. Que se muestren invulnerables significa que aparentan que nada les afecta. Ellos, cualquier situación, son personas muy poco emotivas, son duros de carácter, todo es una apariencia, ¿no? Pero realmente lo representan muy bien. Da la impresión de que nada les afecta, cualquier desgracia que ocurra, ellos pueden manifestar, como decíamos, con esa falta autoestima o esa falta de empatía, pueden manifestar que lo comprenden todo, que lo entienden todo, pero siempre ellos van a estar lo más enteros posibles, nunca se van a derrumbar. Es muy difícil ver a un narcisista llorar, a no ser que esté manipulando y esté haciéndose la víctima y se ponga a llorar o a gemir o a quejarse de la situación porque le convenga para hacerse la víctima, pero si no, siempre van a manifestar un carácter orgulloso, un carácter altivo, egocéntrico, que hace que sean personas duras y personas curtidas, se podría decir, ¿no? No aceptan las críticas. El narcisista es una persona a la que le cuesta mucho recibir críticas por todo esto que hemos contado anteriormente, de que son personas que tratan de estar por encima de los demás, entonces no pueden aceptar que nadie pueda criticar su trabajo y aparte es que lo ven como una ofensa, ¿no? Eso es una de las causas que provoca la ira de los narcisistas, es que venga alguien a criticar su labor, ya sea su papel dentro de la familia, ya sea su labor en el trabajo, ya sea su actitud social, incluso cosas tan simples como que alguien les diga que no van lo suficientemente elegantes o alguien les diga que tienen mal aspecto. Cualquier cosa de este tipo, cualquier cosa que se les diga, les molesta. Habrá ocasiones en que, por su propia conveniencia y manipulación, reaccionen con violencia, con agresividad, y habrá otras ocasiones en que callen, pero callan con esa rabia por dentro, ¿no? Aguantándose la rabia porque si es, por ejemplo, en presencia de un jefe o en presencia de alguien que es más poderoso que ellos, prefieren guardarse para sí esa rabia y no manifestarla. Pero sobre todo cuando es dentro de la familia, cuando es en los ámbitos que ellos dominan y controlan, ahí es donde sale la violencia, es donde sale violencia, me refiero generalmente a violencia psicológica y no física, aunque en algún caso también se puede dar esa violencia física, ¿no? En algunas situaciones llegan a eso, ¿no? En décimo lugar, son personas vanidosas. Son personas que les gusta aparentar, son personas que les gusta parecer elegantes, son personas que les gusta dar una imagen siempre muy importante de ellos, se arreglan mucho, se acicalan, procuran eso, dar una imagen, prefieren a veces pasar hambre en su casa para poder comprarse el auto último modelo o para poder tener una moto y poder presumir con ella por ahí, para vestir con ropa cara. Suelen utilizar mucho marcas de prestigio, aunque sean muy caras, porque saben que esas marcas les dan una imagen buena de cara a los demás, suelen arreglarse mucho, y ese es un dato también que es muy característico. Esto se nota sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Que suelen ir siempre muy sexys, muy atractivas, muy
muy arregladas. La mujer narcisista se preocupa mucho por la imagen que da de cara hacia los demás y nunca se la va a ver desarreglada, ni despeinada, ni descuidada, ¿no? En 11º lugar, nadie es suficientemente bueno para ellos. Son personas que siempre encuentran defectos en todo el mundo. Nunca encuentran a una persona que digan esta persona está a mi nivel o esta persona merece la pena, ¿no? Porque como ellos se sienten en un plano de superioridad, para ellos nunca nadie alcanza ese grado en el que ellos están. Siempre tienen críticas para todo el mundo. Si en alguna ocasión alaban alguna virtud, siempre lo hacen con una segunda intención de camelar a esa persona, de ganarse a esa persona, de dar una imagen que a ellos les interesa de persona educada o de persona respetuosa, pero en realidad, cuando en la intimidad se les escuchan las opiniones que tienen sobre las personas, siempre tienen críticas sobre todo el mundo. Nunca hay ninguna persona que ellos digan esta persona llega hasta este nivel, esta persona me gusta, cumple estos requisitos que yo tengo. No, nunca hay ninguna persona. Siempre todas las personas que ellos conocen, todas tienen defectos, todas tienen carencias, pero además, bueno, todos tenemos defectos, ¿no? Pero es que ellos especialmente resaltan siempre los defectos de las personas y nunca las virtudes. Entonces nunca encuentra personas que pueda decir esta persona es equilibrada o esta persona me gusta o esta persona tiene este nivel, ¿no? En 12º lugar, son mentirosos. Como buen manipulador tiene que ser mentiroso, ¿no? Siempre tiene que adaptarse a las circunstancias. En primer lugar, es mentiroso respecto a sí mismo, porque trata de dar una imagen de seguridad, una imagen de situación económica buena, una imagen de conocimiento de muchas materias bueno. Tratan de dar una imagen de una familia unida, una familia ideal, una familia perfecta, cuando en realidad ellos dentro de la familia están humillando y maltratando a todos los miembros de la familia. Sin embargo, de puertas afuera dan una imagen perfecta de familia modelo, y cuando van al trabajo ocurre exactamente igual. En el trabajo siempre tratan de dar una imagen de que todo funciona de maravilla, mientras que por detrás están maniobrando, ¿no?, para perjudicar a algún compañero que a ellos les interesa destruir, o para tratar de socavar la situación del jefe para poder ocupar su puesto. De manera que siempre tienen esa actitud mentirosa ante todo el mundo, ¿no? Pero es una técnica de manipulación que es innata dentro de los narcisistas. En 13º lugar, critican a los demás. Esto ya es consecuencia de todo lo que hemos dicho anteriormente, pero esta crítica siempre se hace dependiendo del interés de ellos, por supuesto. Cuando les interesa callar, callan, pero siempre en la intimidad tienen esas críticas, o cuando les interesa, ya sea en el trabajo, hablando de algún compañero que no está presente, van dejando caer esas críticas que realmente lo que tratan es de causar daño en las otras personas, tratan de destruir a esas otras personas. En la familia critican la actitud de cada uno, suelen hacer unas críticas muy dolorosas y totalmente injustificadas que tienen la finalidad de hacer daño. Suelen criticar a su esposo o a su esposa según les convenga, para destruir su autoestima, para destruir su moral, su resistencia. Critican también a sus hijos, critican a sus padres, critican a todo el mundo, porque como se sienten superiores, siempre se creen que están en una situación en la que pueden atacar a todo el mundo y pueden afectar a todo el mundo. En 14º lugar, son personajes promiscuos, tanto los hombres como las mujeres. Ser promiscuo significa que tienen relaciones sexuales con mucha frecuencia y sin poner demasiadas trabas, ¿no?, que no les importa mucho. Suelen tener muchas parejas porque tienen ese afán de aparentar ante los demás, entienden el sexo como una forma de control y de poder. Entonces, cuantas más relaciones tienen, se sienten más poderosos, se creen que son personajes más importantes, que acceden con más facilidad. Utilizan todo eso que habíamos comentado anteriormente de su encanto, de su vanidad, de su situación económica en algunas ocasiones, de su posición en las empresas, para tratar de su capacidad de manipular también, para tratar de conquistar a otras personas mediante el sexo, por lo cual son personajes promiscuos, tanto cuando no están casados, cuando están fuera del matrimonio, como cuando están al interior del matrimonio.
Una de las triangulaciones típicas que suele hacer el narcisista es tener relaciones con otras personas, a veces no solo una, sino con varias personas, ¿no? Aparte de su esposa o de su esposo. Y en esto quizá lo utiliza, esto quizás sea un arma más femenina, ¿no? La promiscuidad o la utilización del sexo como un elemento de manipulación lo utiliza más la mujer que el hombre. En este caso es una de las diferencias típicas entre el narcisista hombre y el narcisista mujer. Esto, por supuesto, tiene su explicación en la idiosincrasia habitual entre géneros que tenemos, en donde el hombre siempre adopta un papel como de conquistador relativo, porque realmente quien finalmente conquista es la mujer, que sabe manifestarse, ¿no? El hombre es el que siempre anda en búsqueda del sexo y en realidad se pone en el papel débil, mientras que la mujer es la que acepta o no acepta y adopta el papel fuerte en ese tipo de relaciones, ¿no? Eso le da a las mujeres una facilidad muy grande en estas situaciones. En 15º lugar, son intransigentes y piensan que lo saben todo. Como el narcisista adopta este papel de superioridad, siempre quiere aparentar que tiene seguridad, que conoce más de las materias o de cualquier situación que cualquier otro, siempre adoptan esta actitud intransigente y que piensan que lo saben todo, dan esa apariencia de que conocen todos los temas en profundidad. Claro, en ocasiones esto lleva a que metan la pata, a que cometan unos errores terribles, pero siempre van a estar atentos para culpar a otra persona, ¿no? Cuando se consigan éxitos, ya sea en la empresa, ya sea en la economía, en cualquier circunstancia que consigan éxitos, van a estar ahí para apuntarse los primeros a ese éxito, ¿no? Para decir que es gracias a ellos por lo que se ha logrado. Sin embargo, cuando llega un fracaso, siempre buscan la manera de culpar a otra persona, siempre maniobran, tienen esa habilidad de manipular para que al final termine siendo otro el culpable. Y esto los hace intransigentes. Cuando ellos ganan, quieren manifestar y dejar claro a todo el mundo que son los ganadores, y cuando pierden quieren castigar al que acusan de haber causado el daño por lo que han perdido, ¿no? Siempre adoptan esta actitud de intransigencia hacia todo el mundo que les rodea, aunque a veces la disimulen porque les convenga, ¿no? Están orgullosos de cómo son. Este es uno de los graves problemas que tiene el narcisista, por lo cual siempre decimos que el narcisista en realidad no tiene cura, porque el narcisista, en primer lugar, no reconoce el narcisismo como un trastorno, sino que entiende que el narcisismo es una característica de su carácter. Él es así porque es superior, porque está por encima de los demás, porque para él no se aplican las reglas que se aplican a los otros, él tiene unos derechos que los demás no tienen, y eso le pone en un plano de superioridad sobre los demás, con lo cual en ningún momento aceptan que otra persona se pueda poner a su altura. Eso les hace sentir ese orgullo, esa satisfacción de ser como son, y cuando alguien viene y los acusa de que son narcisistas, de que se comportan de esta manera, ellos siempre dicen, bueno, pero es que tú nunca vas a estar a mi altura, yo soy una persona que tengo un estatus superior al tuyo, y eso les da un orgullo por el que se hinchan, se sienten engolados por esa sensación que tienen. Por todo esto que hemos comentado, por esta envidia que tienen, por este egoísmo, esta manipulación, son personas conflictivas, en 17º lugar. Son personas conflictivas porque están atentos a confrontar a aquel que les quiera hacer ver como que ellos no saben de algo, como que ellos no ocupan ese estatus que tienen, como que ellos presumen de cosas que no tienen. En cualquiera de esas circunstancias va a surgir la ira del narcisista, esa rabia que tienen por dentro, que es el fruto de su inseguridad, ¿no? De su falta de autoestima, pero en realidad eso les hace personas conflictivas. Y esto se ve muy bien al interior de la familia, que constantemente están creando problemas por todo, esa necesidad de manifestarse siempre por encima de todo el mundo, de tener siempre razón, que son personas que siempre están confrontando con todos los que les rodean por esa lucha, por mantener esa posición de superioridad, y en el interior de la familia por mantener el control de la familia, por humillar, por denigrar, por faltar el respeto a la gente. Eso les hace personas combativas, personas desagradables y personas muy conflictivas.
En 18º lugar, son cobardes, porque cuando se encuentran en una situación en la que ven peligrar su situación, en la que su prestigio puede perderse, automáticamente retroceden y se esconden. Por poner un caso paradigmático sobre el que yo en este momento estoy escribiendo un libro, es sobre Picasso, ¿no? El pintor Picasso fue un gran narcisista. Estoy haciendo una obra en donde hablo sobre su relación con las mujeres, que fue algo terrible. Pues Picasso, en 3 o 4 ocasiones en las que alguno de sus amigos íntimos con los que tenía una relación muy estrecha se vio en circunstancias complicadas, que lo habían detenido los nazis o que se les acusaba de algún delito y él podía defenderlos. Sin embargo, en todas las circunstancias en las que se vio en esa situación, automáticamente escapó y rechazó ayudarlos en todo, descartó, a pesar del prestigio enorme que él tenía y que podía ser de una gran ayuda, incluso en algún caso podía haber salvado la vida de alguno de sus amigos. Sin embargo, prefirió esconderse y no ir a declarar a favor de ese amigo, simplemente por esa cobardía tan enorme que tienen los narcisistas, por miedo a que lo relacionaran con esa persona, en uno de los casos de sus amigos íntimos, porque los nazis lo acusaban de judío y lo acusaban de haber cometido una serie de faltas que, si él se hubiera presentado, podría haberlo ayudado. Sin embargo, rechazó hacerlo, se escondió y en este caso dejó que lo mataran. En otro caso de otro amigo suyo también, de Baudelaire, permitió que se le acusara de un delito, lo cual arruinó su vida y ya nunca pudo recuperarse, y sin embargo siempre se calló y se ocultó, ¿no? Esta cobardía del narcisista es algo que permanece siempre ahí. Cuando llegan las situaciones difíciles, cuando llega el momento de dar la cara, que ellos pueden hacer algo por alguien que dicen que es su amigo, por alguien que dicen que es su familiar, por alguien que ellos manifiestan siempre por quien tienen amor, por quien tienen cariño, sin embargo se esconden y no hacen nada. Son unos absolutos cobardes siempre. En 19º lugar, son personas falsas. Lógicamente, con todo este perfil que hemos ido relatando, son cobardes, son conflictivos, son promiscuos, por supuesto, son manipuladores, por supuesto, tienen que terminar siendo personas completamente falsas. Toda su identidad no es más que un montaje, no es más que una interpretación. Detrás de todo ese papel, de toda esa aureola que tienen los narcisistas, no hay nada. Son personajes huecos y vacíos que no tienen nada en su interior. Son personas absolutamente falsas, sin ningún tipo de contenido, aunque muchas veces las víctimas se enamoren de ellos, pero en realidad se están enamorando de una imagen que está creando un monstruo, están creando una imagen de persona próxima, porque en algunos momentos saben manipular a las personas y hacerlas ver como que son dignos de amor, como que se merecen que las personas los quieran, cuando en realidad son auténticos monstruos que detrás de ellos no hay absolutamente nada, solo vacío y desgracia, ¿no? Y dolor. Y por último, en 20º lugar, su autoestima es baja, su autoestima o inexistente, ¿no? Siempre todo esto que ellos están representando, ellos en realidad son conscientes de que es una representación, esa superioridad ellos saben que realmente no la tienen, porque cuando se tienen que enfrentar a los problemas no los pueden resolver. Cuando hay algo que va mal no son capaces de hacer frente a esa situación y siempre terminan acusando a otro. En muchas circunstancias se hacen la víctima para no tener que cargar con las consecuencias de cosas que ellos mismos han provocado. Y en el fondo esa autoestima baja es realmente la consecuencia de toda esa interpretación, de toda esa vacuidad, de toda esa situación personal en la que vive el narcisista. Realmente él no se ama a sí mismo, realmente él no se respeta a sí mismo, él respeta una imagen que tiene de sí que es absolutamente falsa y ni siquiera sabe realmente cómo es él, ¿no? Sino que él está enamorado de esa imagen. Precisamente por eso se le llama narcisista, ¿no? Porque es como el mito de Narciso, que está enamorado de su reflejo en un espejo, y ese reflejo no es más que el reflejo de una serie de apariencias que él crea, de esa imagen de superioridad que se crea, de esa imagen de estar por encima de los demás, de tener otras leyes particulares para él, de que la moral que a él se le aplica sea diferente a la moral que se aplica a los demás.
Entonces eso hace que en realidad su autoestima sea prácticamente nula, porque no tiene una imagen propia, no tiene una personalidad propia a la que amar y a la que defender, ya que todo es una interpretación. Hemos señalado 20 características, podríamos señalar tranquilamente otras 20 más, pero bueno, sería demasiado largo, ¿no? Pero el que algunas personas puedan tener algunas de estas características no las convierte en narcisistas, sino que se tienen que dar varias en conjunto. En el DSM-5, que es un manual para ver los síntomas de determinados trastornos psicológicos o mentales, se citan 10, ¿no? 10 circunstancias o 10 síntomas, y el DSM-5 dice que hay que cumplir entre 3 y 4 para poder considerar que ya se tiene un cierto narcisismo, ¿no? En este caso, que hemos hecho una lista más ampliada, pues bueno, diríamos que hay que cumplir pues 7, 8 de estas características para ya empezar a hablar de que esa persona tiene características narcisistas. Por supuesto que muchos de nosotros puede ser que no aceptemos las críticas o puede resultar que seamos vanidosos, que seamos mentirosos, que seamos promiscuos. Se pueden dar estas características por separado, ¿no? Ahora, cuando estas características se dan en conjunto es cuando empieza a coger cuerpo esa personalidad trastornada que es la personalidad del narcisista. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.